Bueno, banan, galderei erantzuteko, lehenengoa gu nazio bat gara. Horretan sinisten dau, sakonki, Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta erabakitzeko eskubidea dugu. Gu sortu ginen, alderdi bezala, berjabeak izateko eta bide horretatik pausuak emoteko. Baina, noizko, hor baldintza biren arabera, alde batetik, jendearen borondatea eta beste alde batetik kontestu politikoa. Guk Eusko Alderdi Jeltzalea beti ibili gara eta jarraituko dugu bardin autogobernua zabaltzen. Bide horretara eta puntu horretara heltzeko ze hori gertatuko da. Etorkizunean gertatuko da. Noiz ezin dut esan, baina gertatuko da. Eta bide horretan ibili gara beti. Foruak deuseztu ziranetik, hor agertu ginen gu, herri bat egoala esateko, eta herri horren nortasuna eta eskubideak defendatzeko, baina gero beste pausu garrantzitsu batzuk be bai. Autonomia estatutoa sortu zanien, hor egon ginen gu, guk izan ginen bultzatzaileak, gu gaitik sortu gintzan, beste batzuk kontra ibili ziren. Baina guk alde eta gure instituzioak sortu eta sendotu behar genduzalako, lehen aipatu doztasun puntu horretara heltzeko. Eta Madrilera be zentzu berean joaten gara autogobernua zabaltzera, momentu baten eskubide hori, erabakitzeko eskubidea, egi bihurtu daiten, errealitate bihurtu daiten. Batzuk esate euskuen, dilista, plater, baten bila ginoia zala, hon eurek doaz, eta moten dau, zuzen egoana, eta gauzak argi eukazana Eusko Alderdi Jeltzalea zala. Hori argi dago, baina herri sakabanatua gara eta hori kontutan hartu behar dugu, gure herriaz pentsatzen dugunean, zazpilurraldeak gara. Eta estadu bitan bananduta dagoz, gagoz, Nafarroan beste, pentsamolde batzuk dagoz bebai, eta hemen bebai, gure autonomia elkargoan, pentsamolde ezbardinak dagoz. Da gure herria aurrera eroan behar dugu. Orduan zer behar dugu? Indarra. Horretara jogura badugu, indarra beharko dugu, hau da botuak. Indarra botuak dira, eta jendearen babesa. Eta gero, egoera politikoa, aurrera, apurka, herri eginda, egoera politikoaren arabera, seguru, inok zirrikiturik aurkitzen bada hori Eusko Alderdi Jeltzalea izan dugu da. Orduan, emon botuak erabakitzeko unetik gertuago egon gaitezen. Y con Vox ni heredar. Con Vox ni heredar, pero es que fuimos nosotros los primeros que les plantamos cara y dijimos que no queríamos saber nada con ellos, porque son puro fascismo. Son puro fascismo y no hay más que verles, escucharles y aguantarles, porque no están muy lejos en los escaños, hay que aguantarles ahí las cosas que dicen todos los días. Están orgullosos de la dictadura franquista, es que se declaran herederos de la misma. Están orgullosos, ya dijeron, el peor gobierno en ¿cuántos años? Incluida la dictadura franquista. Claro, porque es que para ellos eso fue un gobierno normal y lo manifiestan así todos los días en el Congreso. Y representan exactamente lo contrario que representamos nosotros. Exactamente lo contrario. Y claro que quieren ilegalizarnos. Yo no sé si a otros se lo han dicho, es que a mí me lo han dicho personalmente. No solo en debates en televisión. En la moción de censura que presentó Abascal, me lo dijo personalmente Abascal. O sea que lo tengo muy claro y sé cuál es su intención y sé cuáles han sido todas las invectivas y todas las cosas que han dicho. Y quieren cargarse la autonomía y querrán cargarse la Ertzaintza, etcétera, etcétera. Pero es que además, lo que es grave y lo enlazo con la pregunta que se me ha hecho en último lugar, lo grave es que el PP ha pasado una raya. El PP ha quitado los miedos y ha decidido que pasa una raya que en otros países europeos, en Alemania, por ejemplo, se han negado a pasar con la ultraderecha. Han decidido normalizarla, integrarla, darle responsabilidades institucionales y eso no puede ser, porque eso puede tener unas consecuencias muy graves. Y a mí se me preguntaba ahora por qué puede pasar, ¿no? Respecto, por ejemplo, a los derechos del colectivo LGTBI, etc. A mí me parece terrible, incomprensible. Yo creo para una mente demócrata, tampoco avezada ni en derechos, pero parece sorpresivo que se prohíba una película de Buzz Lightyear o que, clásicos, algún clásico de Lope de Vega
o que el Orlando de Virginia Woolf se prohíba, ¿no? Parece de risa, te lo cuentan y, bueno, esto es parte de un chiste, pero no es un chiste, ¿no? No es un chiste, y es verdad también lo de las retiradas a las banderas LGTBI. Y yo creo que hay un riesgo real de que algunas leyes de derechos, que nosotros hemos apostado también por ellas, vayan hacia atrás. Nosotros tenemos un compromiso ante las asociaciones principales del colectivo de no retroceder en materia de igualdad y de derechos. Porque además es que con esas leyes no se cortan derechos, se dan a algunas personas, están a favor de las personas, no en contra de personas. Y las leyes hay que hacerlas con un sentido humanista, sabiendo que las estás haciendo para personas que tienen cara, ojos, que sienten, que sufren, y que hay que darles una solución. A mí me parece terrible la frase que dijo hace unas semanas Feijóo, dijo, se hacen leyes para minorías en contra de lo que piensa la mayoría. Más o menos vino a decir esto. No, bueno, mayoría hubo en el Parlamento para aprobarla, pero es que las leyes en un país democrático se tienen que hacer para las minorías, para proteger los derechos de las minorías también. Es que la mayoría tiene que pensar en las minorías, porque si no, estaríamos en un país con sus derechos humanos y con una democracia real desequilibrada. Por lo tanto, a mí hay, claro que puede haber retroceso y creo que hay otros colectivos en peligro. Y vienen tiempos difíciles, porque hay otras cosas. Hay, por ejemplo, el PSOE no habla en su programa de la Ley de Secretos Oficiales, de reformarla. Es una ley franquista y no habla de eso, no habla de modificar la ley Mordaza. Nosotros lo intentamos, estuvimos a punto de conseguirlo, luego por el todo o nada, por querer incluir temas que no estaban en la ley Mordaza, pues Bildu y Esquerra se la cargaron. Pero, ¿cuál ha sido la consecuencia de ese todo o nada, de esa forma de actuar? Pues que seguimos con la ley de Rajoy. Bueno, y el CNI necesita unos controles democráticos. Nosotros lo propusimos, se votó en contra. Y todas estas cuestiones, lo quiero decir, están absolutamente relacionadas con la necesidad de transformar algunas estructuras del Estado si queremos adecuarnos a estándares democráticos. Es como, a mí me da la sensación a veces como si hubiera una especie de telón de acero, ¿no?, entre la existencia de una ley de memoria democrática, que también está en riesgo y que vamos a defender sin dudar, y la realidad de ciertas inercias del Estado que forman parte, pues, de patrones autoritarios, algunas de ellas ligadas a los tiempos del régimen anterior. Todo forma parte de la memoria democrática. No solo las declaraciones o gestos simbólicos que puede haber en una ley, también debería serlo el cambio estructural, porque se lo debemos a tantas personas sacrificadas que nos dieron ese ejemplo. En nuestro caso, como la Lauaxeta, Lehendakari Aguirre o Lurgorri, muy unido a Araba, este último, un escritor, sindicalista, propagandista, hecho prisionero en agosto del 37, 2 meses después fue juzgado. Y aunque se reconoció por parte del tribunal que no había intervenido en hechos de armas, ni en detenciones, saqueos, ni hechos delictivos, el juicio apreció lo siguiente. Dijo más o menos, hay mayor trascendencia todavía en los hechos realizados y mayor peligrosidad, con referencia a Lurgorri, a Azcárraga, al procesado, porque en el acto de la vista hizo constar que había luchado por la libertad de su patria, que es Euskadi. Bueno, pues el 16 de diciembre le fusilaron, de ese mismo año, en el cementerio de Derio. Y sus últimas palabras fueron Gora Euskadi Eskatuta. Y la democracia empieza esclareciendo el pasado y los abusos de todo tipo que generaron víctimas y dolor. Daño injusto como el producido por el terrorismo, pero también el dolor y el daño injusto causado a las víctimas del GAL. A Mikel Zabalza y a otros tantos asesinados o represaliados como los fallecidos en el atentado al bar Aldana de Alonsotegi. Y el Partido Nacionalista Vasco continuará manteniendo su exigencia de transparencia y depuración de las responsabilidades que hubiere, por ejemplo, masacres como la de la valla de Melilla o en las ilícitas actuaciones de las denominadas cloacas del Estado con la intervención de la policía política al servicio del acoso a dirigentes políticos. Nos comprometemos a impulsar la modificación de la llamada ley Mordaza una vez más, el levantamiento del velo de los secretos oficiales amparados por la actual ley
y también la ley del CNI, y poner pie en pared a eventuales intentos de modificar leyes que han amparado nuevos derechos o el cuestionamiento de la violencia de género. Esto también es memoria democrática, la memoria que algunos pretenden eliminar si llegan al poder, nunca con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Ahí también nos tendrán enfrente. En un tiempo de valores líquidos, de comportamiento superficial, frívolo, merece la pena recobrar el horizonte del que algunos venimos. Por eso la Baixeta, Lurgoria, Ajuriaguerra, el Endacari Aguirre y otros muchos son la garantía de otra manera de entender la acción política. Política con mayúsculas, política de verdad, política de convivencia, política de respeto. Y la irrupción de la extrema derecha en la política del Estado, la sinvergüenzada del negacionismo histórico, el cuestionamiento de lacras como la violencia machista o la defensa de la xenofobia, no son una anécdota ni un mal sueño. Y lo es mucho menos cuando su discurso transgresor y lacerante lo han terminado comprando quienes hasta hace 4 días, pretendían darnos lecciones de buenas prácticas y de regeneración política. Nosotros, el equipo del Partido Nacionalista Vasco, no nos presentamos a estas elecciones para gobernar o para alcanzar el poder. No es nuestra vocación, como lo sabéis, gobernar España. Nuestro corazón, nuestro espacio de vida está aquí, en Euskadi. Esta es nuestra casa y a ella nos debemos. Horregaitik goaz, madrilera, han gurea defendatzeko, Euskadiren ahotsa eta taldea izateko, gurea defendatzen duen taldea, gure nortasuna, gure sentimentua, gure bizimodua, gure lana, gure herriak, gure hondartzak, gure ingurua, gure lan hemen bizi garan non interesak defendatzea da, Euskadiren interesak, urteak daramatzagu autogobernu gaitasunaren lehen defentsa lerroa osatzen. Gure kabuz gobernatuz bizikalitatea bermatzen dugula uste dugulako. Eta etorkizun hobea izateko aukera bilatzen dugu. Bidezkoagoa, oparoagoa, berdintasunean oinarritua. Beti egon gara askatasunaren, demokraziaren, giza eskubideen alde. Lurgorrirekin, Lauaxetarekin, indarkeriaren biktima guztiekin, herri honen eraikintzan, irmotasunez, zentzuz eta errespetuz. Y lo seguiremos haciendo. Y lo seguiremos haciendo con ayuda de todas y todos, haciendo equipo, un grupo, el grupo de Euskadi en Madrid. El próximo día 23 no hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Lo nuestro es Euskadi, somos el Partido Nacionalista Vasco, el compromiso con Euskadi. ¡Gora Euskadi askatuta!